¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión: finanzas, comercio, fiscal, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre en el mundo. Como siempre, muy bien acompañado de mi amigo Raúl. ¿Cómo estás? Bien, mi Arturo, muy bien. Qué gusto tenerte nuevamente. Ya con este bronceado al estilo Palazuelos después de... Hay que recuerden que aquí el señor se fue con todo viático pagado a la Riviera Maya para revisar todo el tema de sargazo. No trajo nada más que un bronceado al estilo Palazuelos, pero bueno, qué bueno tenerte aquí. Exacto, no hay nada que hacer. Mejor visiten en noviembre, creo que es cuando ya el sargazo ya está por otro lado. Entonces, muy buena situación. Oye, a ver, platícanos, porque Raúl propuso estos temas para platicar el día de hoy. Entonces, platícanos, ¿qué temas que tenemos sobre la mesa? ¿Qué nos quieres platicar? ¿Qué vamos a platicarle a todo este público? Bueno, ojo, todos los propongo yo, Digo aquí que no robe mérito. No es cierto. Oye, pues mira, hay tres temas que están bastante interesantes. Sí. Bueno, todos son interesantes, siempre lo veo así. Pero mira, tenemos un tema en donde está muy al pendiente, muy actual. Llevamos semana y media hablando de esto, que es el tema del TEMEC, la controversia que tiene Estados Unidos, Canadá contra México. Correcto. Por la falta de certidumbre jurídica que hay en relación a toda la materia energética. Así es. ¿Verdad? Traemos otro tema que es la Guardia Nacional, ¿no? Que por ahí otra vez nos quieren aventar un decretazo ahora para decir que la Guardia Nacional ya no va a ser pública. Ah, caray, ya va a ser militar. Exacto. Ya va a ser administrada, dirigida, controlada y todo lo que tenga que ser por Sedena. Venga. Ahí nada más. Venga. Tercero, este te va a encantar. Sé que te gusta todo el tema de Donald Trump, este expresidente de los Estados Unidos. Correcto. Y traemos que resulta que el FBI fue y le hizo un pequeño cateo a su casa en Florida. Correcto. Un tema muy, muy interesante porque lo manejan con temas, ahorita lo vamos a detallar, ¿no? Uh-huh. Pero temas de que tenía expedientes secretos. Los expedientes secretos X estaban ahí con él. de alta confidencialidad, uh-huh. Pero otros los manejan que es más por un tema político. Correcto. Por ahí incluso un exdirector adjunto del FBI dice que no cree que tenga que ver nada con información confidencial. Sí, yo tampoco creo. Entonces, bueno, esto da miras para la siguiente candidatura. Exactamente. Pues empecemos por el primer tema. Empecemos por el principio, como dice. Exactamente, el TECMEC, ¿no? TECMEC. A ver, venga. A ver, recordarás que por ahí nuestro querido, amado y estimado presidente, exacto, lo que quería hacer era generar una modificación desde la Constitución para reformar todo lo que tenga que ver con la materia energética en México. Correcto. No pasó, ¿no? Porque no tiene la mayoría calificada, no pasó en el Congreso y lo que hizo fue a través de leyes secundarias hacer modificaciones. ¿Cuál es el problema aquí? Que con estas leyes secundarias que está haciendo, o que ya se aprobaron, lo que está generando es que le está dando mucha fuerza a la CFE y a Pemex para controlar todo lo que tiene que ver con energías. Correcto. Independientemente si son limpias o no limpias, renovables o no renovables, como la quieran catalogar. Así es. Entonces es ahí donde otra vez vuelve a brincar Estados Unidos y Canadá, en donde dicen, oye, señor, espérame, o sea, tú y yo tenemos entre los tres firmados un tratado de libre comercio donde hay un capítulo específico que te habla de materia energética. Así es. En donde para principios del tratado se entiende que las empresas públicas y privadas deben de tratar a la par. Se deben de tratar a la par. ¿Para qué? Para incentivar que el día de mañana inversión extranjera directa de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, Canadá, etcétera, puedan instalarse y puedan aprovechar distintas industrias, entre ellas la energética. Correcto. De ahí empezó todo. Justamente. Y creo que es un tema, al final siempre hemos sabido que al final nuestro presidente ha estado viendo y protegiendo el tema de la soberanía energética de nuestro país, el tema del petróleo, el tema de Pemex, el tema del CFE. El litio, hasta el litio hace poco lo hablamos. Exactamente. A ver, recordemos un poquito cuando empieza todo este tema de la renovación del TECMEC, ¿no? Que ahora el TECMEC, cuando estaba Donald Trump justamente en la presidencia de Estados Unidos, porque él fue el primero que dentro de la candidatura fue el que dijo, ¿sabes qué? Este famoso NAFTA no está funcionando, estamos saliendo perjudicados como país, etcétera, etcétera. Y entonces puso sobre la mesa una nueva negociación de un nuevo TECMEC, ¿no? Un Telecan, ¿no? Nuevo. Entonces, en ese entonces estaba nuestro presidente Enrique Peña Nieto, quien manda a una serie de negociadores, entre ellos y de Alfonso Guajardo,
que es el que propone sobre la mesa. Y hay un capítulo especial que bien, como bien lo mencionas, que es el tema energético, el capítulo 8. Correcto. Cuando en su momento estaba incluso... ya estaba de salida todo este tema de Enrique Peña Nieto y de Alfonso Guajardo, traen, ¿no?, el presidente Andrés Manuel López Obrador al doctor Jesús Seade, que creo que andaba en China después de no sé cuántos años, creo que 25 años siendo catedrático por allá, se lo trae y entonces él busca presentar todo un... Ya habían negociado el capítulo 8. Él busca cambiarlo completamente, le entrega prácticamente una carta previo a una reunión para la renegociación nuevamente del capítulo 8 y al sobrino de Trump, ¿no? El ahijado. No. El nuero. Exactamente, el ¿no? Porque era justamente el esposo de Vivanka, ¿no? Exacto. Entonces... Ivana, sí, perdóneme, ya estoy cambiando el nombre a todo el mundo. Pero justamente cuando... sale esta situación, recibe y le dice al equipo de México y le dice a Seade, oye, a ver, una carta prácticamente, le dice, una carta insultante es una carta insultante a pesar de que lo hagas lo más diplomática posible, ¿no? Como diciendo, oye, no me vengas a... Exactamente, ¿no? Entonces, al final terminan sí renegociando el capítulo 8, pero prácticamente dejan muchas cosas igual. El capítulo 8 habla de un tema de cooperación para que prácticamente en una unidad de matriz comercial haya una cooperación entre los diferentes países, México, Estados Unidos y Canadá, de todo el punto energético, ¿no? Energías crudo, refinerías, etcétera, toda la parte energética. Pero sí dejan dos párrafos que le añaden que justamente habla acerca de, oye, vamos a respetar que al final la soberanía de México y así como que México es libre de poder modificar sus leyes. Ahora bien, el TECMEC se celebra a raíz o a razón de algo que ya venía en la Constitución. Al final, toda la celebración de un tratado internacional es firmado por un ejecutivo y ratificado ante el Senado en el caso de México. Entonces, no estaba por encima de la Constitución, es prácticamente como está. Pero ahora bien, prácticamente lo que está haciendo AMLO, como bien lo mencionas, es que a través de leyes secundarias, dado que no puede modificar la Constitución por tema de que no tiene la mayoría calificada, pues a través de leyes secundarias está jugando, pareciera que chueco, contra algo ya negociado y establecido por su propio equipo, por el propio presidente, ¿no? Correcto. Y con Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso es lo que no le está gustando a Estados Unidos y Canadá y vienen justamente a hacer un tema de controversias que en los próximos días, semanas y meses vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Ahora, híjole, yo personalmente, no sé qué tú piensas, pero yo personalmente creo que no va a haber mucho. Es decir, desde mi punto de vista obviamente no van a tronar el TECMEC. Pues por ahí se decía que a lo mejor México lo que está buscando es tronar el TECMEC. Personalmente no lo creo. Es más, Marcelo Ebrard ya dijo que no. Nuestro canciller dijo que no iba a ir por ahí. Lo que yo creo que puede llegar a suceder es ya cambiamos de austeridad republicana a pobreza franciscana. Oye, pero paréntesis, ¿ya viste que a su hijo ya lo captaron en el aeropuerto de Londres, que va a ir a estudiar allá? Exactamente. Puta, pues todos van a tener pobreza menos ellos. Exactamente. Entonces, una vez que ya cambiamos esto, obviamente yo creo que vamos a buscar tener un colchón económico para hacerle frente y aguantar los sablazos a los aranceles que seguramente Estados Unidos va a imponer a nuestras mercancías para decir, ¿no te gusta? Pues te pongo aranceles. Sí, y es que aquí son varios pasos para que lleguemos a eso, ¿no? O sea, primero ahorita, de esta parte de la controversia, lo que hicieron, porque lo tienen que hacer al final en el marco del TEMEC, porque se están quejando que se está incumpliendo el TEMEC, ¿no? Entonces, se tienen que ir sobre esa línea y lo que establecieron fue un panel trinacional para la resolución de controversias que viene en el propio tratado, viene en el marco jurídico, viene que hay este esquema en el cual a través de jueces internacionales, cada uno de los países puede hacer, por ejemplo, su denuncia en el que está diciendo, oye, México está incumpliendo, para que al final se dicte, digamos, una sentencia y que le dé la razón o la resolución favorable a alguna parte. Así es.
Esto puede llevarse meses, ¿no? Y hasta años, y no es que tanto lo alarguen. Al final, ¿qué pueden llegar a tener? Pueden llegar a tener sanciones administrativas, sanciones económicas. Pero es muy cierto lo que dices y lo que comentó Ebrard. No se van a salir del TEMEC. El TEMEC no lo van a tronar porque a nadie le conviene. Exacto. Ni a nosotros, ni a de las partes, ni a los demás países, porque es un bloque comercial demasiado fuerte en donde muchos pasan por México para llegar a Estados Unidos. Correcto. Para tema de manufactura, etcétera. Entonces, este panel de controversia, este panel trinacional, ahorita ya está echando a dar. Tiene más o menos como 2 semanas que se colocó. Y bueno, vamos a ver qué es lo que llega a pasar. Ahora, lo que dices de las sanciones, que ya sé para dónde vas, que es el acuerdo o sí es un acuerdo, ¿no? Que hicieron o tipo decreto en Estados Unidos que ya autorizaron. Exacto. Para el tema del cambio climático, que ahí, como bien dices, nos puede pegar muchísimo. Claro. Porque de manera muy inteligente Biden dijo, ok, si brother le está jugando chueco, porque no está jugando sobre las reglas establecidas, está viendo cómo le da las vueltas a las cosas, entonces Biden, ¿qué dijo? Pues yo también puedo. Claro. ¿No? Y ahí que fue, tú tienes más información sobre esto, sobre el decreto o acuerdos respecto al cambio climático. Sí, un decreto al final que establece que al final el Senado de Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, aprueban el plan de Biden para un tema de energías limpias y el cambio climático, donde al final lo que hacen es elevar estándares de calidad energética, de calidad de producción, de todo el tema que haya alrededor del crudo, el petróleo, las energías, etcétera, para poder migrar a nuevos estándares y dar cumplimiento a las normas que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa. Normas que de cierta manera están muy similares a lo que está buscando también Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación prácticamente es como tú bien lo mencionas. Bueno, tú puedes hacerlo, eres libre, eres soberano y tú puedes hacer lo que tú quieras como lo estás haciendo actualmente. Personalmente no estoy de acuerdo porque al final lo estás haciendo a través de leyes secundarias de tal suerte de darle vuelta al asunto y me estás agraviando algo, un acuerdo internacional. Entonces estás poniendo por encima una ley secundaria por encima de un tratado que celebramos, cuando un tratado prácticamente está a la par. Si mientras no transgreda la constitución política, pues estamos justamente hablando de condiciones similares dentro de la propia soberanía de cada estado. Entonces Biden dice, pues yo hago lo mismo. Hago lo mismo, pongo sobre la mesa, elevo los estándares y México te vas a meter una broncota, porque si no me cumples con los estándares que yo estoy pidiendo en el país, siendo tu mayor agente comercial y con el que mayor tienes relación económica, porque todo el fondo viene porque cuando justamente negocian en el capítulo 8, este cuate le dice, ¿sabes qué? A ver, no me trates como un cliente de segunda, porque justamente el tratado que tienes con Europa y con Asia, tienes mejores condiciones que con lo que quieres celebrar conmigo Estados Unidos. Entonces, siendo yo tu socio comercial más grande, me vas a tratar de segunda cuando tienes a Europa y a China, bueno, no a China, a Asia, como de cierta manera, con un estándar distinto de trato, siendo ellos los que no te consumen tanto como lo hago yo, no me vengas con esto, ¿no? Entonces, prácticamente aquí Biden está jugando un revés a través de este decreto, ¿no? Sí, y lo hizo bastante inteligente porque aparte mató 2 pájaros de un tiro. Porque durante ese mismo periodo fue cuando China, con el conflicto que ahorita tienen de lo de Taiwán que hablamos la semana pasada, resulta que China dice, ¿sabes qué? Entonces dentro de las relaciones que rompo contigo Estados Unidos o los acuerdos es la parte del cambio climático. Exactamente. Entonces Biden o el Congreso de manera hasta cierto punto inteligente, que ahorita veremos, lo que hace es generar este acuerdo. Y este acuerdo es básicamente decir, ok, estos son nuestros estándares de temas de cambio climático, ¿no? Para tema de energía limpia, etcétera. Lo que vamos a hacer es que vamos a únicamente consumir, o en otras palabras, prohibir productos que no sean producidos en partes, entenderlos como países, que no cuenten con estos estándares de energías limpias. Correcto. Para efectos de tratar de dar, digamos que un golpe positivo al cambio climático. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar ahí si nos vamos directamente con México? Porque con China sí va a jugar lo mismo, pero se cuece distinto, ¿no? Porque México no es China y China no es México. Así es. Pero en caso de México es, ok, ¿qué va a pasar si el día de mañana Audi, Volkswagen, Mave, Whirlpool, quien tú quieras, trabajan
todavía con energías que no son renovables, energías que no son limpias. Entonces, Estados Unidos lo que va a hacer es, ok, ahora sí lo que comentabas, te pongo un arancel o te restrinjo la importación al país porque yo no voy a consumir o permitir que se consuma, se comercialice en Estados Unidos productos que sean elaborados o producidos a través de mercancías contaminantes no renovables. Es correcto, es correcto. La verdad es que sí, yo creo que al final, bajo toda esta perspectiva, definitivamente va a ser un tema álgido. Al final, personalmente creo que nuestro presidente se está radicalizando un poquito en su discurso y en sus acciones. Pues él sabrá bien lo que está haciendo, o no sé si lo sepa, pero bueno, pero al final son dos temas. Por un lado, Biden aquí hay dos temas. Vienen las elecciones intermedias de Estados Unidos. Un lado. Viene en 2024 las elecciones de cambio de presidente de Estados Unidos. A la par de México. Entonces, correcto. Va a ser un tema bastante álgido y cada quien va a estar jalando para su molino para ver cómo se posiciona. Que digo, la verdad es que hay que reconocerlo. Morena está más que posicionado dentro de... Lamentablemente para nosotros, a mí yo no soy partidario de Morena, pero bueno, al final están jalando agua para su molino para sacar a sus respectivas corcholatas y listo, ¿no? Como tal. Sí, correcto. Digo, no creo que vaya más allá. Va a ser un tema de impacto económico para todos los países involucrados, en este caso también para México. Y creo que no va a quedar, creo que va a quedar ahí. No creo que proceda un tema de cancelación de TecMex. No, para nada. Incluso yo creo que hasta el tema del panel no va a ir tanto allá. Al final se van a sentar, van a negociar, van a ser flexible. Yo te dejo, tú me dejas, etcétera, y lo van a echar para adelante. Digo, hay muchos intereses de por medio como para tropezar todo un bloque económico por solamente el tema de energías, que es muy importante, pero que yo creo que políticamente con una buena negociación se puede liberar. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pues si te parece bien, y hablando de las locuras de los decretazos y las leyes secundarias para cambiar el régimen de nuestro país. Guardia Nacional, señor. ¡Pum! Guardia Nacional, ¿qué tal, Por ahí, así, entrando de lleno, el presidente quiere generar un decreto de a plumazo de decir la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena. Sí, caray. A ver, recordemos un poquito los antecedentes de cómo la Policía Federal cambia a una Guardia Nacional, ¿no? Donde al final, tú me corriges si me equivoco, tú lo tienes más documentado que yo. Me decía hace rato, el artículo 21 de la Constitución es quien es el que tiene justamente pues la regulación de que al final la Policía Federal en su momento, ahora la Guardia Nacional y las instituciones van a estar a cargo por civiles. O sea, va a ser un tema civil. Correcto. ¿No? Para todo el tema de seguridad pública, un tema civil, ¿no? Que fue un poquito la controversia que cuando justamente mueven de Policía Federal a Guardia Nacional fue todo un revuelo porque no queremos militarizar el país, y entonces ahí viene un rewind justamente donde vemos a una campaña de nuestro presidente actual desde el 2012 y que venía diciendo en contra de los militares en las calles, en contra de la militarización, que los militares en los cuarteles y ahora son los mejores obreros del país. Y ahora también pues al final termina haciendo, pues es una realidad. O sea, no agarran narcos, pero sí hacen hospitales y aeropuertos. Exacto. Porque mira, y fíjate que te voy a dar el beneficio de la duda para el tema de los militares, y perdón por la expresión, como obreros. Fíjate que ahora que estuve en la Riviera Maya, platicando con la gente que está haciendo el tema de pues bueno, con gente que está involucrada, que está metida o que conoce más acerca del tema del Tren Maya, sí me decían que desde el punto de vista funcional, mejor estético, no sabe nada. Pero desde el punto de vista funcional, que han usado tecnología muy interesante como para poder medir y todo el rollo. O sea, me dijo, realmente en cuanto a tecnología, la verdad es que los militares, pues sí, me queda claro que están bien armados. Me dijo, ya el tema estético, pues no es lo suyo definitivamente, ¿no? Okay. Entonces, bueno, vamos a dar el beneficio de que el tema funcional, pues pudiera ser por ahí, ¿no? Pero bueno, pues al final, con todo esto, fue un tema revuelo cuando se pone sobre la mesa de que al final la cambie de Policía Federal a Guardia Nacional. Fue un tema complicado, pero que al final tanto Cámara de Diputados como el Senado termina aprobando porque todo quedó en un tema civil. Entonces, como todo quedó en esta situación, pues no pasa nada. Correcto. Ahora resulta que nuestro presidente dice, ¿saben qué? Ya me cansé,
vamos a hacer un decretazo porque como no tengo los votos necesarios para poder modificar la Constitución y para una transformación no podemos ir a pasos de tortuga, así literalmente lo mencionó, y entonces por pasos de tortuga y temas burocráticos, entonces hagamos el decretazo y cambio a la Guardia Nacional a la sede. Entonces, literal, militariza el país. Claro. Algo similar con lo del TEMEC que acabamos de hablar. Sí, claro. ¿No? Exactamente. O sea, como no puede modificar la Constitución, en su capricho ve el cómo sí. Y eso es muy preocupante tanto al exterior como al interior, porque ¿dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está pues nuestro sistema jurídico que básicamente se le está pasando por el arco en triunfo porque está haciendo lo que quiera a través de decretazos, ¿no? Así es. Y esta parte, ahorita estaba buscando para ser como más precisos en la cuestión artículo 21, que efectivamente te dice, ¿no? La Guardia Nacional será de carácter civil, disciplinado y profesional. Pero aquí parte hacia donde dejan un tanto, creo que es claro, pero un poco ambigüedad, te dice... el Ministerio Público y las instituciones policíacas de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con fines de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el que estará sujeto a tales bases mínimas, ¿no? Y te establece varios puntos. Y aparte te dice que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Okay. Cuyos fines son señalados en el párrafo 9 de este artículo: la coordinación, la colaboración con las entidades federativas y los municipios, así como salvaguardar los bienes y recursos de la nación. Y así te vienen varios supuestos en donde entre sí es público, pero sí reporta, o sea, sí va directamente a temas federales, temas de recursos de la nación, temas de estrategia nacional de la seguridad pública, programas políticos, respectivos programas, políticas y acciones. Entonces, y lo he escuchado también de expertos en donde sí fue diseñado para decir, oye, esto es algo civil, ¿no? Sí. Esto es de administración civil. Correcto. Esto a través de la Constitución no podría brincarse directamente a una cuestión de militares, ¿no? Militarización. Sí trae un sistema nacional de seguridad, ¿no? Pero que no es, pero está conformado por instituciones del orden público. Así es. Que ya en la Constitución está separado de todo el tema de seguridad nacional y todo el tema de la militancia o militarización. Así es. Con este decretado, como bien dices, ahora lo manda directamente a Sedena, pero lo chistoso es que la Sedena siempre estuvo relacionado con la Guardia Nacional. No, tenemos que en la Guardia Nacional, según para la información que hay, que entre cuentagotas y luego clasificada y luego, entre otras cosas, supuestamente muchos de los recursos de la Guardia Nacional provenían ya de los recursos de la Sedena. Okay. Entonces, de hecho, mucho cuando empezó todo el tema de la Guardia Nacional, no sé si recordarás que al inicio dijo, oye, gente de Sedena, de militares, se van a pasar a la Guardia Nacional. Correcto. No, ¿cómo crees? Lo que comentabas. No, ¿cómo vas a militarizar? No. Es orden de seguridad pública, etcétera. Entonces ahí medio hizo filtro con los federales, hizo medio filtro con los policías municipales y creó un bodrio, en el buen sentido, Guardia Nacional, ¿no? Una mezcla de todo. Así es. Pero ya tenía tintes militares, ya tenía recursos militares. De hecho, acuérdate que a pesar de que la Constitución dijera eso, cuando inició este proyecto, él señalaba que iba a tener una formación a través de la Sedena. Exactamente. Y que para él iba a tardar 6 meses generar esta Guardia Nacional. Perdón, no es cierto. Él dijo que iba a sacar del país, de las calles a los militares en 6 meses, porque en esos 6 meses es lo que iba a tomar poder, es lo que, perdón, ya te parece trabalengua, güey. Es el tiempo que iba a tomar a la Sedena formalizar a los cuerpos policíacos. Claro. Como no logró, se aventó la Guardia Nacional. Exactamente. Que básicamente era cambiarle el uniforme a los militares. A los militares, ¿no? Justamente. Y sí, efectivamente, la Constitución está limitada. Te dice que nada de orden público, se avienta este decretazo y ahora nos vamos a querer que se vaya al tema de organización a través de Sedena, lo cual pues está en controversia con la Constitución. Correcto. Que eso va a llegar seguramente a impugnaciones que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto. Sí. Y híjole, mira,
A mí, qué lástima desde el punto de vista del Estado de Derecho, en el sentido que al final, a través de estos decretos, quiera manejar y cambiar el país. Digo, al final, como él lo menciona, pues está en su derecho. Sí, al final, bueno, ya los ministros, bueno, la Suprema Corte dirá o podrá avalar o no este tipo de decisiones por parte del presidente. Lamentablemente hay ministros que están a favor de este proyecto del presidente. Yo personalmente no es que no esté, o sea, no me está lo que no me está gustando es que al final se está saltando las leyes por el arco del triunfo, ¿no? Diciendo, Correcto. Eso es lo que entonces literalmente rompes completamente el Estado de Derecho. Entonces, esta parte a mí es lo que no me gusta. Y digo, y si estamos hablando de temas burocráticos, que hay cosas que no le gusta porque son pasos tortuga, ahí sí, presidente, no sea malo. Meta un decretazo para que los pinches trámites en el SAT y en el IMSS sean muchos más ágiles, ¿no? O sea, que al menos haya cita, compadre. Sí, oye, o sea, no se pasen de pistola, ¿no? Entonces, ahí sí yo lo apoyo y digo, venga, haga el decretazo para que al final ayude a ese tipo de cosas. Pero ante esta situación, híjole, me viene la siguiente pregunta. Bueno, ya lo dijo realmente, ¿no? O sea, ahora aquí vamos a ver en el desfile del 16 de septiembre. Guardia Nacional. Guardia Nacional, a los civiles. Bueno, a los militares ya. Disfrazados de civiles. Exactamente. Pero que no son militares, pero que sí dependen, pero que no. Exactamente. Los vamos a ver en este famoso desfile clásico del 16 de septiembre, ya para ir viendo esta famosa transición como tal, ¿no? Claro. Y que otra vez vuelve a romper y hacer lo que quiera. Este famoso desfile del 16 de septiembre, o sea, tiene un origen histórico, ¿no? Para México. No es simplemente un desfile que el día de mañana pasa quien quiera. Y todo estaba siempre hecho a los militares para darle un reconocimiento del esfuerzo que hicieron. Así es. ¿No? Para salvaguardar la nación. Pero ahora que por sus pantalones le diga, no, ustedes no vienen la Guardia Nacional porque ahora la Guardia Nacional forma parte. Pero ojo, dice que va a ser la Guardia Nacional como institución pública o para la seguridad pública. Entonces empieza... Pero ¿cómo le puede pedir a los militares si están construyendo un Tren Maya? Y Exacto. Está terminando la refinería Dos Bocas. Pues dice, no puedo dejar el changarro para venir a desfilar. Porque el aeropuerto ya lo terminaron. Exactamente. Sí, no, está medio raro. Aquí, digo, quitando un poquito ya de la parte política, sí, la parte jurídica, porque digo, son muchas cosas que necesitaríamos muchas horas para poder analizar que sí, que no, qué pasaría. Pero también desde el lado de los militares, creo que sí debe de haber internamente como un sentimiento raro, porque de algún modo creo que los pueden estar como no degradando, no denigrando, sino degradando, porque pues ellos estaban en un nivel, en una percepción muy alta. Correcto. ¿No? Con Calderón, con Peña Nieto, que ellos, tanto la Sedena, la Marina, atrapaban al crimen organizado, capturaban, estaban en las calles, daban seguridad. Y ahora ya no están haciendo esto. Juegan a veces un papel absurdo de que los decomisos son de 3 bolsitas y 4 corcholatas. Sí. Y se están yendo a construir puentes, se están construyendo hospitales, se están construyendo. Y que lo peor es que su esfuerzo realmente son elefantes blancos para el gobierno. ¿No? Entonces les están diciendo, sí, ve, trabaja, rómpete la madre haciendo esto. Pero realmente a mí como gobierno no me importa, nada más para callar bocas, nada más para ver que algo se tiene. Correcto. ¿No? Y de repente, oye, pues ahora también es Guardia Nacional, entonces va a ser función pública, ya no como militares, sino como Guardia Nacional, pero sí depende, pero sí sigue siendo militar, pero ya no eres federal, ya eres estatal o municipal o, bueno, federal, pero sí, para orden público, local, municipal. Exacto. No sé, siento que también... Digo, estaría bueno preguntar, no conozco a ningún militar, pero estaría bueno ver cómo lo ven, ¿no? Creo que, pues, híjole, la percepción, al menos mi percepción ha cambiado mucho cuando hablas ya de los militares. Sí, correcto. Marina. Sí, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, sería interesante conocer también la versión de ellos, ¿no? Como decir, a ver, oye, pues, ¿cómo ves tú? Claro. Fuera de lo económico, porque seguramente le está yendo bien. No, yo creo que el tema económico, o sea, creo que ha sido de las instituciones más beneficiadas en el punto de vista económico, pero por mucho, ¿eh? O sea, al final, todo lo que están controlando, pues hay mucha lana de por medio. Entonces, no, más que nada en el tema, pues, personal, social, calidad de vida, etcétera. Como digo,
No, al final, pues es entender un poquito también ese tipo de cómo les puede llegar a pegar en eso, esas decisiones que están tomando. A lo mejor están a favor, a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Sí, pues estaría bueno. Pero bueno, no hay mucho realmente que rascar. Esperemos cuando salga el decreto. Ahí sí podemos meternos a ver cuáles son los alcances, cómo se va a administrar, qué se puede o qué no se puede, ¿no? Pero digo, ya no hay más que rascarle. Ahora sí, vámonos al tercer tema. Tema buenísimo. Donald Trump. A ver, platícame, ¿qué pasa con este personajazo? Donald Trump, sabemos que Donald Trump ha sido o sea, de este personaje que en su momento pensábamos que era un loco que se lanzaba a la presidencia y la terminó ganando, como ahora muchos locos están ganando la presidencia en diferentes países. Bueno, que al final sí fue el loco, pero ganó. No, claro. O sea, al final y lo gana y todo, y no esperábamos que lo fuera a ganar, lo termina ganando. Y digo, tenía posturas interesantes desde el punto de vista del proteccionismo estadounidense, muy diferentes a las que trae, a la agenda que trae Biden. Pero bueno, o sea, al final termina su mandato y resulta que pues se fue a construir una red social que no ha terminado de pegar del todo, porque justamente lo único que le interesaba era plasmar su ideología política y su ideología como país, y que por eso creó en su momento Truth Social, que ya lo platicamos en otro episodio. Pero bueno, al final este muchachón estaba en Nueva York y resulta que hacen un cateo a su casa o a su fortaleza en Florida, donde se avienta el FBI a hacer un cateo, pero con el mínimo esfuerzo, ¿eh? Mínimo. El mínimo esfuerzo. Entraron como Juan por su casa. Me dijeron, yo traigo las llaves, abro la casa, como no, empiezo a investigar, empiezo a revisar los documentos, pero pareciera que todo estaba tan bien armado que el FBI, el juez, o sea, para hacer un cateo debe estar debidamente fundado y motivado. Y además, justamente en el caso de Florida, es muy discrecional la manera de permitir un cateo, porque tendría que tener elementos suficientes como para permitirlo. Entonces, el juez de Florida lo permite, va el FBI y también siempre se me olvida, los que protegen a los expresidentes. El servicio secreto. El servicio secreto. Pues el servicio secreto estaba justamente en esa mansión, ahí en Florida, y en Palm Beach. Y resulta que, pues, pásale, venga, estás en tu casa. Y entonces entran los de FBI y se llevan documentos como tal, ¿no? Exacto. Y entonces hoy nos vemos enfrentados que al final resulta que se llevan documentos que pareciera en su momento Trump, cuando fue presidente, robó o tomó prestado, tomó lo ajeno dentro de pues la Casa Blanca y se llevó documentos, pareciera que de clasificación de seguridad nacional, que es como lo está denotando justamente el FBI. Y por eso le estaban incautando o hicieron justamente este cateo para decir rescatar esos documentos, porque ya se le habían solicitado documentos anteriormente. Regresó documentos. Al momento de revisar los documentos, se percatan que hay omisión de más documentos. Correcto. Y entonces, con esos elementos van y pues hacen este famoso cateo como tal, ¿no? Sí, exacto. Y esto lo que comentas de que hay omisión de documentos, también se empezaron a dar cuenta porque una de las políticas que tienen, o más bien, sí, políticas o obligaciones que tienen todos los presidentes es que todos los correos electrónicos, cartas, comunicados, post-its, todo lo que genere un tipo de comunicación se debe de resguardar y se debe entregar para la siguiente, bueno, no se debe a la siguiente administración, sino se debe resguardar para el expediente para en caso de consulta posterior. Así es. De hecho, los archivos de la nación. Los archivos de la nación, exacto. Entonces, de hecho, detectaron, o más bien se dice, que Donald Trump tiró varias cartas por el excusado y que nunca las registró ni nada. Entonces empezaron, como bien dices, del archivo del Estado, empezaron a detectar que existen faltantes, que supuestamente son archivos clasificados. Y por lo tanto fueron, y el pasado lunes, 9 de agosto, hicieron el allanamiento, que se dice que fueron de 30 personas del FBI que entraron como Juan por su casa. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tenían una orden. Entonces, aquí muchos expertos dicen, oye, esto es más que alarmante, es como... Bueno, sí es alarmante, pero sí es... Es alarmante porque es la primera vez que sucede. Ajá, exacto. Es como muy interesante. Es como, oye, ¿qué está pasando? Porque para que puedan ir contra un expresidente y el FBI pueda ir, dicen que forzosamente tiene que estar
el fiscal general de acuerdo y debe estar el director del FBI de acuerdo. Correcto. Entonces ellos fueron, o sea que las grandes cúpulas estuvieron de acuerdo de ir y allanar la propiedad de un expresidente para sacar la información. Así es. Y de lo que se queja Donald Trump, digo, como todo un buen mercadólogo, como un buen político, como alguien muy maquiavélico, y está utilizando esta situación para políticamente hacerse la víctima. Correcto. Y decir que hoy en día el gobierno de Biden es un país, es un estado corrupto, ¿no? Que la administración es corrupta, lo más corrupto que se ha visto en la historia de Estados Unidos, que nunca se había visto, y que eso es real, que estuvieran allanando las propiedades de un presidente, o en este caso expresidente. Así es. Dice, de muy mal gusto, pero dice que esto se podría pensar o se podría aceptar en países tercermundistas. Sí. No de Estados Unidos, pero ahora que él se da cuenta que ya Estados Unidos ya llegó a ese nivel. Sí. Entonces, también ya lo está empezando a utilizar en su discurso político. Con su discurso político, porque una de las variantes que vamos a platicar es que el 2024 lo tiene la mira, ¿no? Exactamente. Entonces, de lo que están diciendo, oye, vamos a buscar archivos clasificados, ¿no? Y por ahí ya dijo incluso un exdirector del FBI que se le hace muy raro que hicieran todo este tipo de movimiento para únicamente ir por unos documentos, porque tú me lo platicabas, ¿no? Y tiene mucha congruencia con lo que comenta este señor, que para no hay una sanción grave por la retención de este tipo de documentos cuando tú lo tengas y posteriormente los entregas a petición. Si los quieres retener, entiendo que hay algo más grave. Sí, o sea, al final es justamente dentro de las sanciones que puede llegar a existir en Estados Unidos por este tipo de sustraer este tipo de documentos. Como bien lo mencionas, en teoría no es tan grave. O sea, no es tan grave en el sentido de que sí, puedes ir a prisión, pero que al final puedes salir con una fianza. O sea, realmente es muy simple, a lo mejor hasta 3 años de prisión. O sea, es algo muy sencillo, entre comillas, simple y más a ese magnate, pues que lo puede pagar sin bronca, ¿no? Entonces, aquí el punto es que yo creo que sí hay un fondo más y sí está muy, muy grueso cómo se están moviendo todas las artimañas en Estados Unidos de tal suerte de poder evitar este movimiento de Donald Trump. Donald Trump volvió a salir con el tema de voy por la candidatura del 2024. Así es. Y nuevamente está agarrando fuerza, bien grueso. Por ahí escuchaba, hay un cuate que es conservador, así cañón, que se llama Agustín Laje, argentino. Y justamente él saca un video hablando de cómo hay latinoamericanos o hispanos que están apoyando a Trump porque están entendiendo que la ideología progresista izquierdista por parte de Biden no está funcionando. Él hablando desde el punto de vista del tema del aborto, la eutanasia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que al final hay muchas cosas que parecían que a los hispanos les está gustando más la ideología de Trump, más conservadora. Entonces, Trump está volviendo a agarrar esa fuerza. Y justamente recordemos que Trump ahorita está pasando por tres litigios distintos, ¿no? Por un lado tenemos el tema de Georgia, que es justamente cuando está en el tema de la candidatura. Georgia es un estado clave, muy republicano, y resulta que lo termina ganando Biden. Entonces, al parecer, lo que hizo Trump fue solicitar como 1,500 votos más para poderle dar la vuelta y terminar ganando. Entonces, por un lado tenemos ese litigio. El segundo es justamente por un tema de evasión fiscal que está llevándose en Nueva York, que es justamente donde estaba Trump cuando hicieron justamente el cateo. Por eso no estaba Donald Trump ahí en Palm Beach, sino que estaba en Nueva York porque iba a entregar documentación para llevar a cabo el proceso que está siguiendo justamente ahí por el tema de evasión fiscal. Y tiene un tercero, que es el menos avanzado, que es justamente todo lo que tiene que ver con en enero 2021 con el tema de las agresiones hacia el Capitolio. Y entonces prácticamente pareciera que lo que están buscando unir y atar cabos es que esos documentos que pudieran estar buscando, poderlos relacionar con este agravio hacia el Capitolio, de tal suerte que entonces sí pudieran enjuiciarlo en algo mucho más grave, y principalmente lo que pudieran provocar es evitar que una vez que ya tú sigues un proceso de esta naturaleza, no puedes ser candidato a la presidencia de la República. Claro. Entonces, para mí, que justamente no solamente un tema de documentos X que se tomó, sino que más bien lo que está buscando justamente el gobierno de Biden y el gobierno de Estados Unidos es evitar
que Donald Trump vuelva a posicionarse como lo ha venido lo está haciendo para que pueda llegar a ganar nuevamente la presidencia ahora en 2024. Es correcto. Los demócratas ya, o sea, sienten ahora sí que ¿cómo se llaman? Pasos en la azotea. Exactamente. Realmente la gestión de Biden ha sido muy, muy pobre. Sí, muy pobre. Ha tenido muchos conflictos, muchos problemas. Ya vimos conflictos con Rusia, con China. De hecho, no sé si viste la declaración a mi parecer muy desafortunada sobre la visita de Pelosi a Taiwán. Nada más dijo, fue decisión suya. Sí. O sea, no la apoyó, no dio fuerza, pero bien que está ahí tirándole a China, y él simplemente dice, yo no creo que pase nada, no estoy preocupado. Bueno, pues ya pasó, porque justamente, o sea, ellos dicen que al final China tomó una excusa, digo, hay como paréntesis, China tomó la excusa de la visita de Pelosi para hacer lo que ya tenía ganas de hacer, que era asegurar Taiwán, porque ya salió Pelosi y entonces justamente rodeó Taiwán. Así y ya es. le dijo, o te unes o te uno, ¿no? Sí, entonces, y listo, ¿no? Como dirían los chinitos, o copelas o cuello. Exactamente. Literal. Entonces, justamente fue eso. Y aparte también, pues ya China le cerró las puertas a Pelosi y su familia, decir, ya no puedes volver a pisar China, porque al final, pues por este tipo de decisiones, porque por agravantes en meterte en asuntos internos, ¿no? O sea, porque te metiste en un asunto interno con nosotros como China y entonces ya te cerramos completamente las puertas. Y por ahí creo que Pelosi hizo ya una declaratoria donde reconocía, y creo que se equivoca en su discurso, porque hace una declaratoria que reconoce a la República Popular China como independiente y soberana, creyendo yo que más bien se refería a Taiwán, pero se refiere a China. No, pues peor, güey. O sea, peor porque es la República Popular de China, es lo que conocemos con China, ¿no? Exactamente. La República de China es Taiwán. Exactamente. ¿No? Para temas históricos. Exactamente. Oye, y bueno, paréntesis, perdón que me vaya, pero ahorita que estamos hablando de eso, si viste o supiste que Apple solicitó que todos los iPhones y productos elaborados en Taiwán que vayan destinados a China, tiene que venir el etiquetado todo hecho en Taiwán, de la República Popular de China. Exactamente. No, o sea, nada, güeyes, porque sabemos, y lo hemos visto en muchos años, que Tim Cook, el presidente de Apple, ha estado muy en constante comunicación con China. Claro. Sobre todo cuando hubo el enfrentamiento de Trump, Estados Unidos con China, para temas comerciales, estuvo muy en contacto. Entonces, como que Apple dijo, yo no me meto en broncas, mi negocio es vender, por favor, cámbiale la etiquetita y ya. Y no tengo broncas y todo el rollo, exactamente. Una patada para Taiwán, pero pues al final es el maquilador, ¿no? Pero bueno, esa nada más era un paréntesis. Así es. Entonces, retomando, pues sí, realmente muy pocos ciudadanos en Estados Unidos están contentos con la administración de Biden. Muchos políticos también no están tan contentos de los que están haciendo. Consideran que no hay mucho liderazgo por parte de Biden. Y obviamente, pues tenemos a un toro, si me permites llamarlo así, como es Trump, que sabe manejar la política, que sabe manejar la mercadotecnia, que sabe dónde tocar las fibras sensibles de los americanos. Y que al no encontrarle nada de todo lo que lo estaban acusando, lo único que lo hace es convertirlo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ve y saca todo lo que tengas para ver cómo nos reforzamos o empujamos el juicio contra él. Porque, como hasta te digo, el exdirector del FBI o director adjunto del FBI, ahorita te busco quién exactamente era, dice, oye, se me hace muy raro que hagan todo esto nada más para unos documentos. Le han dicho, oye, Trump, sé que llega una cartita, si no vas a estar sancionado, lo que sea, o va a venir la fuerza bruta exacto a irrumpir, a allanar, porque hasta le abrieron caja fuerte personal, etcétera. Todo. Entonces, como que de la nada, sin él estar presente, porque tú crees que ellos no sabían que él no estaba presente, el que estaba presente era su hijo. Exacto, Eric, ¿no? Entonces Eric fue el que dijo, oye, vinieron aproximadamente 30 agentes y empezaron a revisar todo. Entonces, es un tema político realmente, ¿no? Para el tema de las elecciones. Sí, completamente de acuerdo contigo. Digo, al final va por ahí y es lo que están buscando. De manera desesperada, creo yo. O sea, literal, de manera desesperada. Pero bueno, al final, pues cada quien hace con lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Y bueno, pues es justamente lo que están haciendo. Exacto. Oye, nada más rapidísimo para que no se quede el dato, para que no me digas que soy chismoso. Se llama Andrew McCabe, es el exdirector adjunto del FBI. Exacto. Y de hecho él dice, oye, el allanamiento no significa que necesariamente Trump esté bajo investigación por un delito. Exacto, exactamente, ¿no? Simplemente le están buscando, quieren buscarle, tal cual. ¿Algo más quieras agregar? Nada, señor, nada. Bastante bueno. Bastante bueno, movido y de todo un poco. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast. Muchas gracias por a los que nos están siguiendo y a los que no sea malo, síganos. Estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Apple Podcasts, Amazon, Spotify, Google Podcasts y obviamente tenemos el video podcast en YouTube. Ya sabe, suscríbase, dele a la campanita para que le llegue esa notificación de cuando subimos episodio. Por favor, comparta. ¿No? Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta la siguiente.